Muy buenas tardes en este día. Le damos gracias a Dios por poder estar una vez más en esta serie que lleva por título Una palabra de Dios para tu vida. Una reflexión de 10-15 minutos, a veces se nos va un poquito, pero tratamos de hacerlas estos minutos no más. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite llegar a cada una de sus vidas a través de estas reflexiones que nos enseñan y nos alientan y nos hablan mucho al corazón. El título de esta reflexión de esta tarde es el perdón de Dios. Es el perdón de Dios. Es una de las cosas que antes de entrar al pasaje que pude agarrar como referencia para hablar de este tema, es algo que suele suceder, y estoy hablando acá para los cristianos, para los hijos de Dios, para aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón, lo han recibido como Señor y Salvador, y pasaron a ser parte de la familia de Dios, pasaron a ser parte de la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Seguidores, y no seguidores, sino discípulos de Jesucristo. Dios, algo que tenemos que entender y comprender para arrancar desde la base, haciendo un resumen, algo que tenemos que entender es que cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo o conocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, venimos empapado, totalmente empapado, repleto total, desde la cabeza hasta la planta de los pies, empapado en pecado, tal gravedad y magnitud de pecado, que ese pecado nos apartaba de Dios, nuestro Creador, del Dios verdadero, del que se reveló a los seres humanos a través de Jesucristo en una cruz. Ese pecado, por eso la palabra de Dios dice, por cuanto todos, sin excepción de persona, todos han pecado, todos los seres humanos, y están separados de Dios. Y un día Jesucristo nos encontró, porque como siempre le digo, estábamos perdidos nosotros, no Jesús, y nos dio la posibilidad de conocerlo, y Él perdonó todos esos pecados que veníamos trayendo desde que empezamos a entrar en conciencia a los 10 años, 11, 12, etc. Desde ahí todo Dios lo atribuye a nosotros como culpables de nuestras acciones, más allá de que tuve un papá borracho, una mamá ausente, fui huérfano, etc. No, una vez que entramos en conciencia, nadie nos puso un revólver, sino que tomamos nosotros nuestras propias decisiones de hacer lo que hicimos, y no hicimos las cosas bien. Desde el vamos, como decimos los argentinos, ya aún dice la palabra en el Salmo 55, 5 dice, porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, ya nací en pecado, con ese pecado original de Adán y Eva. No nos vamos a extender en esto para no irnos pasarnos del tiempo. Entonces hemos venido y hemos sido regenerados, limpiados por la sangre de Cristo por todos nuestros pecados pasados, tanto presentes y futuros, pero los pasados que nos llevaban a una eternidad de sufrimiento en el infierno y por causa de ese pecado. Pero acá viene el tema en el que me quiero centrar. No quiere decir que como somos hijos de Dios y como usted es hijo o hija de Dios, no va a fallar y no se va a equivocar. Aún en lo que usted quiera decirme, en lo que usted quiera nombrarme, no, pero que un cristiano no se puede equivocar en esto, un cristiano no puede fallar en esto, un cristiano no puede caer en esto, pecar en aquello. No. Entendamos bien esto. El cristiano no puede, o sea, no debería, pero sí puede caer. ¿Esto es licencia para pecar? No, por favor, porque lo van a tomar todo. Van a decir, sí, el pastor David dice que ahora se puede pecar. No. Una cosa es que uno haya fallado y haya pecado y haya errado hacia nuestro Creador Dios, y otra cosa es practicar el pecado. La Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, o sea, no irán al cielo. Los que practican el pecado, Gálatas capítulo 5, 19 en adelante habla sobre
las obras. Muchos dicen los frutos de la carne. No, los frutos son del Espíritu, las obras de la carne. Y ahí habla todas las obras de la carne y finaliza diciendo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero muchos cristianos han caído, se han equivocado en cosas como celo, una envidia. Pero Señor, te pido perdón porque sinceramente yo no quiero ser un hijo envidioso, celoso, charlatán, tal vez hablar mal de uno, hablar mal del otro, tener esto en mi corazón, aquello. Yo no quiero, acá lo dejo, y ahí se lo dejamos al Señor y orando, y hoy estamos adelante, avanzando sin nada de eso, porque no practicamos el pecado. Pero el cristiano falla, peca, así que el que no es cristiano sepa que si su familiar es cristiano no es un querubín. Ya si practica el pecado, ya tendría que examinarse la persona, porque los cristianos no practican el pecado. Lo vamos a ver en un instante rápidamente, ¿sí? Pero tenemos que saber y no te tires abajo cuando le falles a Dios. No te tires abajo cuando le falles a Dios. No te tires abajo cuando te equivoques. No te tires abajo cuando erres. No te tires abajo. Esto no es licencia, repito, para fallar, errar, caer, tropezar, como usted le quiera llamar. En síntesis, simple palabra, en pecar contra Dios. No es licencia. Pero tenemos que saber y entender, como le dije recién, el perdón de Dios para tu vida y para mi vida. Y que no tenemos que dejar que esa falla que pudimos cometer y fallarle al que menos queremos fallarle, que es a nuestro Dios, a nuestro Creador, eso nos tire abajo. Al contrario, tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Y comprender que nos vamos a equivocar. Y que no eso diga, no, que voy a seguir orando, que voy a seguir yendo a la iglesia, si le fallé a Dios en esto. No, no, no. Ahora yo les voy a mostrar qué sucede si yo fallé a Dios, si yo me equivoqué. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Quedarme tirado o ir a decirle a Dios, Dios, perdóname, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero me arrepiento? Y Él te dice, como lo vamos a ver ahora, si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte de todo pecado y toda maldad. ¿Por qué? Porque Cristo pagó en la cruz, pero cuando tú lo ocultas, cuando tú no abres tu corazón y oras a Dios, santo, santo, alabas a Dios, ora, y no le dices eso que está ahí, ese pecado muy envidioso, soy peleonero, envidioso, tengo un carácter fuerte, trato mal a mi esposa, trato mal a mis hijos, tengo un vocabulario, etcétera, etcétera, lo que usted quiera hablar de pecado, bueno, si eso, decirle, Señor, yo no quiero esto. Pero el que lo tiene y lo hace y lo tiene ahí como una calidad de vida, pero después va, santo, Señor, te pido por esto. ¿Saben qué? No es un cristiano verdadero, sino un cristiano falso. Y usted dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede decir? Porque la Biblia lo dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No son discípulos de Jesucristo, porque tienes que sentirte culpable cuando fallás. Y tenés que urgente ir a tu habitación, cerrada la puerta o en un lugar en secreto y pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Fíjense en la palabra lo que dice respecto a esto. Dice la Biblia en Juan, en la primera carta que el apóstol Juan escribe, uno de los apóstoles, el último en morir, que murió, el único que murió de viejito, que fue metido en una olla hirviendo de aceite, Dios en su gran misericordia lo cubrió, se salvó, quedó con muchas quemaduras, pero murió de viejito, el único que murió de viejito. Todos los otros fueron asesinados. ¿Sí? Bueno, en síntesis, Primera de Juan capítulo 1, versículo, voy a leer todo rápido, los primeros. Me voy a enfocar en los que quiero enfocarme para que ustedes los puedan entender. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesucristo, y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tendremos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense lo que dice en una versión más explicada este pasaje precioso de Juan capítulo 1, versículo del 5
al 7. Dice así, 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al del 5 al 7. Dice así: Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora le anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos en pecado o practicamos el pecado, entonces resultamos ser unos verdaderos y preciosos mentirosos. No dice verdadero y precioso, lo agregué yo, ¿sí? Por las dudas. Dice así: resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. 7, versión más explicada. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo. ¿Sí? Y sigue diciendo esto, dice: si decimos que no tenemos pecado, y usted y yo dicen, no, yo no ofendí a nadie, yo no pequé, no, todos los días en un detalle pecamos. Fíjense en esto, rápidamente. En 6 cosas nosotros podemos pecar. En 6 cosas. Mire, escuche con atención. En 6 cosas. Y esto es importantísimo para que usted ore, para que Dios ayúdame en estas 6 cosas. ¿En qué? En lo que pienso, número 1. En lo que veo, número 2. En lo que escucho, número 3. En lo que hablo, número 4. En lo que hago, número 5. Y en lo que debo hacer y no hago, que la Biblia lo llama en Santiago pecado. Si sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. 6 puntos en los que tenemos que estar atentos y presentes, y en algunos nos vamos a equivocar. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios porque en algo mínimo vamos a fallar. No es una mentirita piadosa, no hay piadosa, es mentira y punto, es pecado, punto. Señor, perdóname, no tendría que haber dicho esto porque esto lo hice para zafar yo, como dicen los jóvenes, o por yo salir libre de algo. Perdóname, Señor, yo no quiero usar esto. Entonces, la palabra de Dios dice: si decimos que no tenemos pecado, los cristianos nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios, Jesucristo. Ahí viene el punto, acá viene el punto. Dice: si confesamos nuestros pecados, hijos de Dios, hijas de Dios, hermanos y hermanas queridas, si confesamos nuestros pecados, Él nos promete algo precioso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? Que nos ponemos de acuerdo con Dios, haciendo una paráfrasis, nos ponemos de acuerdo con Dios en que Él dice que la envidia, el celo, etcétera, etcétera, es malo, es pecado. Y yo me acoplo, me pongo de acuerdo con Dios y digo: Señor, sí, yo creo y es verdad que tu palabra dice que es pecado. Es por eso que confieso mi pecado. Y Él dice: ¿sabes qué, hijo? Yo soy fiel y justo para perdonarte de todo pecado y de toda maldad. Y el perdón es perdón. Dios lo tira al fondo del mar y te dice: marche y siga adelante. Marche y siga avanzando porque tengo planes y proyectos con tu vida, tu matrimonio, tu familia, ahora si eres soltero, viuda, como fuera, tengo planes. Y planes de bien y de bienestar, no de maldición, sino de bendición, para que puedan llegar al objetivo en el cual Dios quiere que lleguemos, ¿sí? Entonces, es importante eso, ¿sí? No es licencia para pecar, pero sí, si fallamos, no te tires abajo. Ora más, lea más, adore más, congréguese más, sírvale más a Dios, conságrese más para que el Espíritu Santo se fortalezca, el dominio propio a usted y le diga: no a esto, no a aquello, yo me voy a callar, no voy a contestar, voy a poner la otra mejilla, yo no tengo que por tener envidia, ni celo, no tengo que por qué hablar mal de uno ni del otro, porque yo tengo mis defectos y el otro tendrá sus defectos, yo tengo que cambiar lo mío, etcétera, etcétera. ¿Sí? Seguimos. Dice el versículo 10, voy rápido porque cuando me quiero acordar pasan, sinceramente ya vamos 14 minutos. Es impresionante, la verdad, de predicar la palabra en tan poco tiempo. A mí, en mi caso personal, se me hace muy difícil, pero trato de hacer lo que más puedo, porque la gente tiene que, se le tiene que explicar con detalle, con detenimiento, qué significa, qué palabra, porque a uno dice concupiscencia.
Escarnecedores. ¿Qué significa escarnecedor? Glorificación. ¿Qué significa santificación? ¿Qué significa la justificación? ¿Qué es rendición? Bueno, entonces hay que explicarle a la gente, no lleva 15 minutos. Tal vez para dar unas palabritas así para incentivar y bueno, y motivar a la gente, sí, con 10, 15 minutos andaría. Por eso me cuesta y ahora vamos pasando los 15 minutos. Me voy a adelantar rápido, por favor, entiéndanme, se los reagradezco. Dice, acuérdense en esto, grábenselo, hijo mío, hijita mía, si confesás tu pecado, te pones de acuerdo con Dios, Él es fiel para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. No te tires abajo, levántate, sigue orando, sigue buscando, sigue congregándote, sigue leyendo y diciéndole, Señor, yo no soy de aquellas personas que practican el pecado. Sí me equivoqué, sí caí, sí tropecé. Y algunos dirán, pero yo tropecé por tercera vez, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Lo vamos a hacer en otra reflexión. Y si usted quiere alguna reflexión, algún tema que usted quiera decir, yo quisiera que tengo una pregunta, quisiera que me explique sobre tal tema, sobre tal otro, mande en privado que estamos para responderle con la Biblia para poder llegar a que usted tenga una respuesta. Y usted va a decir, ¿por qué si caí en una vez, 2, 3 veces? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucede con eso? Hay muchas preguntas. Pregunten, nosotros estamos para ayudarle. No cobramos nada, ni queremos su ofrenda, ni su diezmo, ni nada de eso. Queremos ayudarla, gente querida, porque la iglesia, ya los miembros están para poder ayudar financieramente a la iglesia. ¿Sí? Nosotros estamos para predicar el evangelio y para anunciar que para que usted, que si no conoce a Cristo, se vaya al cielo y si lo conoce, se vaya y tenga mucha recompensa. Corto porque si no... y dice el versículo 10, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, si decimos que no hemos pecado, la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es grave, porque él dice, no, pecás, David, pecás, Juan Carlos, Carmelita, Pancho, pero no practicás, pecás. Por eso dice la Biblia, ahí en el capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 1, dice así, hijitos míos, ¿a quién le habla? A ver, hijitos míos, está hablando a los hijos, el papá habla a sus hijos. Si no fueran hijos, fueran nietos, le diría, y nietitos míos, si fueran vecinitos míos. Pero como somos los hijos, le está hablando a los hijos de Dios, les dice, hijitos míos, con la ternura y la dulzura de Dios, hijitos míos, estas cosas les escribo. ¿Cuáles? Las que acabamos de hablar. Estas cosas les escribo para que no pequen. Para que no pequen. Yo no estoy a favor de que ustedes pequen. Lo que les dije anteriormente no es licencia para que pequen, dice el Señor. Pero dice así, le escribo estas cosas para que no pequen. Ojo, acá viene el punto. Pero si alguno hubiese pecado, o sea, me equivoqué, fallé, caí, tropecé. Ay, ¿cómo caíste con esto tan grave? Hermano, pecaste. Las consecuencias son diferentes, pero el pecado delante de Dios tiene el mismo color que es negro. Punto. Entonces dice, si alguno hubiese pecado, fíjense, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Usted tiene un abogado, se llama Jesús. Usted pecó y le dice, Padre del cielo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Te pido en el nombre de Jesús que me limpies con la sangre de Jesucristo y quiero ser ese hijo, esa hija que tú quieres. No lo sabe ni mi esposa, no lo sabe ni mi hijo, nadie lo sabe. Pero tú lo sabes, Señor, lo que hay en mi corazón y en mi mente hacia tal persona. El chisme que hice, la calumnia que levanté sobre alguien. Tú lo sabes, Señor. Te pido perdón, me arrepiento, no lo quiero volver a hacer. Ayúdame a hacer conforme a tu voluntad. Y Él dice que perdonará los pecados y limpiará de toda maldad. ¿Por qué? Porque hay un corazón que no quiere practicar, pero sí que falló. Porque no somos perfectos los hijos de Dios que vamos al cielo. Porque hay pecadores que van al cielo y hay pecadores que se van a ir al infierno. Y somos nosotros los pecadores pero redimidos que vamos a ir al cielo. Pero no es licencia, repito, para practicar el pecado. Eso no es bíblico. Si hubiese cometido pecado, abogado tenemos con el Padre, que es Jesucristo el justo.
Y Él es el que se apropió de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sigue más adelante y a esto le vamos a darle lo vamos a profundizar un poquito más en la próxima, porque ya vamos 20 minutos y les pido mil perdón. Así que Jesucristo murió por todos los seres humanos, pero no todos creen en la obra de Jesús, lo reciben en su corazón y viven para Él, le adoran a Él y le sirven a Él. Él en primer lugar. Dios te bendiga. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida esta reflexión. Gracias por entenderme. Me pasé 5 minutitos más. Trataré de reducir, pero se hace un poquito difícil hablar algunos temas lindos y de edificación. Hay otros temas que son sencillos y que son bien tranqui y que eso lo hablan 2 minutos, pero sinceramente uno quiere que tu Espíritu Santo sea alimentado y puedas entenderlo. Dios te bendiga y gracias. En la paz del Señor esté en tu vida. Le amamos. Gracias, Iglesia Impacto de Amor y Fe Bautista de la ciudad de Ramallo, provincia de Buenos Aires, Argentina, que nos apoya en todo momento y nos acompaña. Dios te bendiga a cada uno.